Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. Todo el crédito es para de Hinokami. Dejaré el link de su perfil como del fanfic para que lo apoyen. Este fanfic está originalmente en inglés y yo lo traduje al español. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. Tercer punto de vista. Izuku y Gran Torino pronto regresaron a la preparatoria Shiketsu. Izuku le había enviado un mensaje a Nezu y All Might y les había dicho que lo mantuvieran informados sobre la condición de Eri, ya que quería saber cómo estaba. Ambos acordaron mantenerlo informado e Izuku simplemente se relajó en el tren, ya que todavía estaban a una hora de la escuela. Izuku pensó que no podía relajarse sin importar cuánto lo intentara, aunque quería hacerlo. No puedes relajarte, ¿verdad?, dijo Gran Torino e Izuku asintió con la cabeza ya que realmente quería relajarse, pero no podía debido a otra información que aprendió sobre la redada en Shia Saika y que lo perturbó. Parece que Overhaul estaba en contacto con la Liga de Villanos y tenían algún tipo de relación entre sus organizaciones, pero no parecía ser buena porque recibieron noticias de que Shigaraki había liderado a algunos de sus miembros y había atacado el transporte policial que había contenido a Overhaul y Shigaraki había destruido las manos de Overhaul. Las cámaras cerca de la carretera habían captado el ataque y se les envió el video a Izuku y Gran Torino. ¿Es malo que quiera agradecerle a Shigaraki por destruir a Overhollands? Me siento horrible porque pateó a los policías inocentes solo haciendo su trabajo, pero Overhaul merecía que le quitaran las manos de su cuerpo, lo que lo convirtió en lo que siempre quiso en cierto sentido, sin Quirk. Izuku le dijo a Gran Torino ya que estaban solos en el vagón del tren. Gran Torino se quedó en silencio, pero se encogió de hombros después de un rato. No sé, no deberías estar de acuerdo con que los villanos cometan crímenes, pero incluso yo tengo que estar de acuerdo en que el bastardo era un hombre enfermo y retorcido que merecía todo lo que recibió. El problema es que la Liga de Villanos ahora tiene todas las balas destructoras de Quirk restantes, aunque no quedan muchas, sigue siendo un gran problema. Dijo Gran Torino e Izuku asintió con la cabeza porque ese era de hecho un gran problema, debían tener cuidado con esas balas ahora, ya que Shigaraki podría usarlas contra Izuku para destruir One for All. Sin embargo, Izuku tenía dudas de que Shigaraki le hiciera eso. Gran Torino le preguntó por qué pensaba eso e Izuku lo pensó antes de hablar. Él y yo tenemos pasados muy similares, abandonados por todos. Incluso mamá en un momento no me apoyó y lo que hizo podría rayar en el abuso mental por cómo me trató como si fuera de cristal cuando era muy joven. Por supuesto, ella me ama y todo, pero me estoy desviando de lo que quiero decir. Nuestros pasados son similares debido al abuso a manos de la sociedad y nos entendemos mejor que otros por sus enemigos. Honestamente, creo que si estuviéramos en caminos diferentes, podríamos habernos convertido en mejores amigos. Shigaraki también quiere tener nuestra llamada batalla predestinada ya que ambos somos los personajes principales en cierto sentido para ambos lados. Él es el que juega como el rey oscuro y yo juego como el rey blanco y Shigaraki odia la idea de hacer trampa en un juego. Como tal, a menos que no tuviera absolutamente ninguna otra opción, dudo que use la bala en mí. Sin embargo, podría verlo usándola en otras personas como Eraserhead para deshacerse de su don, ya que podría obstaculizarlos en la batalla. Izuku lo dijo y Gran Torino lo pensó y asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Aunque no quiera admitirlo, tanto Shigaraki como Izuku son paralelos entre sí, pero están en lados diferentes en cuanto a cómo eligen seguir adelante. Después de un rato, el viaje en tren llega a su fin y regresan a la preparatoria Shiketsu y se dirigen a los dormitorios de la escuela. Después de una caminata de aproximadamente 8 minutos, ingresan a los dormitorios para encontrar una buena parte de la clase de regreso. Él los llama y le preguntan cómo estaba mientras veían la pelea en la que estaba en la televisión. Fue interesante decirlo, en general, fue exitoso excepto por la muerte de Sir Night Tash y el millón de los tres grandes de UA perdió su don, dijo Izuku. Todos escucharon mientras hablaba sobre la redada y preguntó si la niña estaba bien. Asintió un poco con la cabeza y dijo que llegó al hospital y que el director de All Might lo actualizarían con respecto a su condición en el futuro, ya que estaba interesado en eso. Fuera de eso, no puedo hacer mucho ya que necesita que la cuiden y no soy una buena persona para eso, ya que el camino que recorro ahora estará lleno de derramamiento de sangre, dijo Izuku y todos asintieron con la cabeza en comprensión. Izuku preguntó cómo les había ido en sus semanas desde que había estado fuera de la escuela durante la última semana y media.
Todos comenzaron a explicar sus semanas e Izuku los escuchó a todos. Izuku esperó para explicar toda la situación con el gigante hasta que todos en su clase habían regresado y digamos que se sorprendieron al enterarse de que tal monstruo estaba cerca. Entonces, ese monstruo va a ser una gran amenaza que necesitará ser combatida con fuerza. Creo que podríamos derrotarlo si trabajamos juntos, como aplicarle niebla de guerra y luego encerrarlo en la tierra y luego tratar de alimentarlo con grandes cantidades de drogas para dormir o algo así. Inasa dijo y todos asintieron con la cabeza ante sus palabras. Sin embargo, pronto todos acordaron relajarse durante unos días antes de volver a entrenar con toda su fuerza, ya que la guerra con la Liga de Villanos parece estar al borde del horizonte. Especialmente con este monstruo gigante en manos de las ligas. Por eso, todos empezaron a hacer karaoke en las salas comunes, ya que querían ser adolescentes por un día. Así, se podía ver a Izuku y a algunos otros empezando a cantar canciones que sonaban en el reproductor de música. Una canción, por ejemplo, era Song Legends Never Die, FT. Against the Current, Worlds 2017, League of Legends. ¿Sabes lo irónica que es esta canción? ¿Podrías aplicarla a Oza y Afo? Le susurró Inasa a Izuku después de que Izuku terminara de cantar. Izuku puso los ojos en blanco y lo encontró un poco irónico ya que One for All realmente no dejaba que los usuarios murieran en cierto sentido debido a que una copia de ellos termina en el Quick en sí. Izuku simplemente se sentó allí mientras escuchaba a los demás cantar y miró sus manos. Inasa le preguntó qué le pasaba e Izuku se encogió de hombros. Deseo que estos días no terminen, pero ambos sabemos que lo harán. También sé que necesito tener más control de mi Quirk lo antes posible. Necesito superar mi límite actual del 62% y llegar a los 70 e incluso más lo antes posible. Dijo Izuku e Inasa entendió el deseo de Izuku. Había tanto poder al alcance de la mano de Izuku y su cuerpo lo limitaba y la pregunta era si lograría controlarlo todo antes de que fuera demasiado tarde para la guerra. Mientras Inasa estaba sentado allí, se le ocurrió una idea y le preguntó a Izuku por qué no estaba empleando al de tercer año con el don de la gravedad para hacer su entrenamiento más difícil. Izuku parecía confundido e Inasa explicó. Su don aumenta la gravedad que estás sintiendo, así que ¿por qué no le pides que se una a las sesiones de entrenamiento y que aplique su don en ti mientras te ejercitas para que obtengas más beneficios de él? Inasa dijo y los ojos de Izuku se abrieron al darse cuenta de lo útil que podría ser. El de tercer año también se entrenaría al aplicarlo a otras personas y también podría usar a Izuku como sujeto de prueba, ya que Izuku es una de las pocas personas que alguna vez resiste su don, lo que le proporcionaría un incentivo para encontrar formas de mejorar su don contra tipos como Izuku. Izuku agradeció a Inasa y fue a buscar al estudiante de tercer año llamado Nagashikura que tenía el don de supresión de gravedad del festival deportivo. Poco después de buscar un poco, pudo encontrar al de tercer año en una de las áreas del jardín. Nagashikura miró hacia arriba y notó a Izuku con una sonrisa en su rostro y sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. «No voy a disfrutar lo que me vas a pedir, ¿verdad?», preguntó Shikura e Izuku se encogió de hombros, lo que no ayudó en nada. «Quería ver si me ayudarías con mi entrenamiento, también te daría la oportunidad de probar tu don en alguien que pueda soportarlo, a diferencia de otros. Necesito aumentar más el control de mi don y tu gravedad haría que mis entrenamientos fueran más difíciles, lo que me daría más beneficios», dijo Izuku y los ojos de Shikura se abrieron un poco ante lo que Izuku estaba preguntando y preguntó cuándo entrena normalmente. «Fuera de clases los lunes, miércoles y viernes. Otros días son cuando hago mis patrullas para estudiar y trabajar para mantenerme afuera y atrapar criminales», Izuku dijo y Shikura asintió con la cabeza y dijo que podía ayudar los lunes y miércoles ya que actualmente hace patrullas todos los demás días. Izuku le agradeció y le dio la ubicación donde él y su clase entrenan. Izuku regresó a los dormitorios después de intercambiar información con Shikura y llegar a un acuerdo con él. La clase y Gran Torino preguntaron cómo había ido la charla e Izuku les dijo que había accedido a ayudar a Izuku a entrenar, a lo que Gran Torino asintió. «Dios mío, me pregunto si su entrenamiento uno de estos días lo matará a él en lugar de a un villano». Gran Torino pensó mientras les decía a todos que iba a subir a su habitación y que mantuvieran la calma durante el resto de la noche. Todos se despidieron de él y pronto todos volvieron a tocar música y disfrutar del resto del día porque en unos días la semana comenzaría de nuevo y volverían a las clases y al entrenamiento. Han pasado meses e Izuku y su clase ahora están en su segundo año de la preparatoria Shiketsu. Han sucedido muchas cosas durante los meses que han pasado.
Una de ellas es que Izuku, con la ayuda de Shikura antes de graduarse, ayudó a Izuku a lograr el 80% de control de su quirk. Izuku estaba emocionado ya que pasó del 68% al 85% en los meses que habían pasado, pero estaba triste de no tener la ayuda de Shikura para acelerar el progreso, ya que fue un salto del 17% en poder. Naga, Shikura y su clase se han graduado y han salido al campo con una advertencia de Izuku de tener cuidado y prepararse para la próxima guerra en el futuro cercano, y se anunció un nuevo prohéroe número 1. No fue sorprendente que Endeavor fuera anunciado como el héroe principal debido a que estaba en el segundo rango, pero estaba claro en cómo la comisión redactó sus mensajes sobre él que habían dado un gran paso atrás con respecto a Endeavor. Cuando fue anunciado en el evento de clasificación de héroes, la presidenta de la comisión dijo: por favor, den la bienvenida a Endeavor, a quien se le ha otorgado la posición número 1 mientras esperamos que la próxima generación ocupe su lugar como héroes oficiales. Dijo la presidenta de la comisión cuando anunció a Endeavor en el escenario, y fue un mensaje claro de que no lo ven como el próximo símbolo de paz o pilar de apoyo de la sociedad. No, lo ven como el sustituto temporal hasta que llegue la próxima generación y todos supieran de quién estaba hablando. Estaba hablando de Halo y de todos los que tenían su edad, ya que Izuku había hecho mucho ruido en los medios por el incidente de Stein, Camino Ward, de Shia Saiki y muchos otros casos durante los últimos meses. Endeavor parecía enojado con la forma en que fue presentado, pero mantuvo la calma ya que estaba en la televisión en vivo y pronunció un discurso que simplemente decía que lo observaran mientras hace su trabajo. Sin embargo, incluso cuando les dijo a todos que observaran las cosas que hacía, las cosas no salieron como él quería, ya que Endeavor finalmente fue mostrado por Izuku y su clase. Izuku tenía a Inasa trabajando con él en varios casos un día cuando recibieron una alerta en sus teléfonos de que Endeavor y Hawks fueron atacados por un extraño Nomu mientras estaban en un restaurante en un rascacielos alto. Según los informes, les dijeron que el Nomu era consciente de alguna manera, ya que buscaba oponentes fuertes para luchar y matar. Era un Nomu que ansiaba el combate, al parecer. Mientras Inasa e Izuku observaban desde lejos, comenzaron a idear un plan y decidieron que sería el momento de usar el movimiento prohibido que crearon cuando comenzaron a entrenar juntos en un sentido real. Era el movimiento que Gran Torino no usaba a menos que estuvieran planeando matar a alguien o estuvieran seguros de que la persona en la que lo iban a usar era muy fuerte y podría recibir el golpe si no querían que muriera al final. De lo contrario, nunca se les permitió usarlo contra oponentes vivos debido a lo destructivo que era. Terminaron llamando al movimiento combinado tormenta eléctrica debido a que imita una tormenta de rayos con todos los rayos que emite. Inasa e Izuku forjaron un plan e Inasa iría alto en el cielo y colocaría la trampa donde Izuku necesitaba atrapar al Nomu para que no pusieran en peligro la vida de nadie con su ataque, ya que era destructivo. Como tal, se sentaron mientras Izuku se agachaba, ya que no quería que el Nomu lo notara hasta que fuera demasiado tarde e Izuku notó que el Nomu se había arrancado la cabeza para evitar ser completamente incinerado y pudo regenerar completamente su cuerpo. Izuku vio cómo Endeavor recibió un golpe en la cabeza con una gran herida que probablemente dejaría una cicatriz enorme sobre su ojo izquierdo. También notó que Endeavor también tenía una gran cantidad de heridas en todo el cuerpo y probablemente moriría si no recibía asistencia médica pronto porque Endeavor terminó cayendo al suelo y se quedó allí sin moverse, pero sus llamas seguían encendidas. Izuku pudo escuchar algunos gritos de que Endeavor no estaba apagado porque su llama todavía estaba encendida. Pero a Izuku no le importaba porque quería detener a este Nomu antes de que tuviera la oportunidad de matar a alguno de los héroes, ya que parecía que estaba listo para atacarlos. Como tal, Izuku aumentó su poder a su máximo 85% y se lanzó rápidamente hacia el Nomu que ahora sabía que se llamaba Oor. Como Izuku estaba cerca, todos jadearon cuando lo vieron y Oor se volvió hacia el ruido y vio a Izuku justo cuando se acercaba. Izuku rápidamente le dio un golpe a Oor y envió al Nomu volando hacia el cielo. Sentí como si tuviera algún tipo de absorción de impactos, pero no absorbió todo en ese golpe, solo se descuidó una pequeña cantidad de mi golpe. Izuku pensó mientras cargaba hacia adelante y Oor gritó que era un oponente fuerte mientras cargaba contra Izuku. Izuku sonrió ya que el Nomu ahora estaba enfocado en él en lugar de otros, lo que era bueno para los otros héroes. Izuku notó un helicóptero y habló por sus comunicadores en un canal abierto para que lo escuchara. Hola. ¿Puede el helicóptero escucharme? Preguntó Izuku y recibió una respuesta de que efectivamente lo escucharon.
Necesito que te alejes más porque estamos a punto de hacerlo a menos que haya un ataque devastador aquí en el aire y estés demasiado cerca de la pelea y te verás atrapado en ella. Dijo Izuku y le preguntaron qué quería decir con nosotros, pero dijeron que se alejarían cuando vio que el helicóptero comenzaba a volar. Izuku también notó que Endeavor se había levantado y Hawks había terminado de salvar a algunas personas. Ambos estaban volando hacia Izuku, pero Izuku tenía otras ideas mientras esquivaba un ataque de Or y golpeaba a la criatura en lo alto del aire, lo que abrió las nubes. Esto reveló quién era la otra persona de la que estaba hablando Izuku y se podía escuchar a todos hablar de que era fuerza de vendaval mientras observaban que una gran cantidad de viento comenzaba a girar y atrapaba a la criatura. Aunque parecía atrapado, estaba progresando en escapar y Gale Force le gritó a Halo que lo hiciera. Todos, incluidos Endeavor y Hawks, se preguntaron qué querían decir, pero vieron a Halo cargar hacia Gale Force y poner su mano al lado del lugar donde se estaba generando el viento. Izuku se concentró en la energía de One for All y la empujó fuera de su cuerpo y hacia el viento que Inasa estaba generando y en el momento en que entraron en contacto, la energía eléctrica fue recogida por el viento y se convirtió en una gran bola de luz. Todos quedaron atónitos por lo que vieron y pudieron escuchar el grito de la criatura cuando fue golpeada por el rayo y el viento al mismo tiempo. Ambos mantuvieron este ataque durante 30 segundos sólidos antes de detenerse y vieron el cuerpo de la criatura que se movía con el viento. Esperaron porque necesitaban estar seguros de que la criatura estaba realmente muerta. Tenemos que tener cuidado, aunque la iluminación debería haberle provocado muerte cerebral, no sé si conceptos humanos como ese funcionarán al 100%, pero es una buena manera de intentar acabar con él. Dijo Izuku para que Hawks y Endeavor lo escucharan, quienes asintieron con la cabeza. Volvamos a bajar, pero mantengámoslo en la jaula de viento por ahora. Si comienza a despertarse, podemos obligarlo a volver al aire más fácilmente con él dentro de ella para que podamos luchar contra él nuevamente. De lo contrario, debemos ponerle esposa solo para estar seguros y negar las peculiaridades para asegurarnos de que permanezca muerto. Dijo Endeavor y todos asintieron con la cabeza mientras bajaban al suelo. En el momento en que llegaron, la policía corrió con esposas que cancelaban el don e Izuku las tomó y se abrió paso a través de la barrera de viento mientras Inasa la debilitó lo suficiente para que él entrara y pudiera colocar las esposas, lo cual hizo. Inasa soltó el viento y comprobaron si la criatura tenía pulso y no encontraron ninguno. La multitud y las noticias estallaron en vítores y todos se relajaron cuando la criatura fue puesta en un transporte policial y se la llevaron mientras los héroes se ponían a trabajar en las operaciones de rescate. Izuku e Inasa también ayudaron, pero Endeavor y Hawks fueron llevados al hospital para que les atendieran sus heridas. Mientras eso sucedía, la gente de todas partes reaccionaba a lo que veían. Vieron al héroe número 1 actual ser salvado por Halo y Gale Force, lo que les recordó a todos las palabras de la presidenta de la Comisión de Héroes, ya que prácticamente dijo que Endeavor solo mantendría el título hasta que llegara la próxima generación y que simplemente tuvieron una muestra de la próxima generación a través de esta batalla. All Might, que caminaba por la pelea, estaba emocionado por el trabajo en equipo y la demostración de poder que su protegido había hecho con Gale Force. Están haciendo su declaración cada vez más fuerte de que están aquí para quedarse y apoderarse del mundo de los héroes para Japón. Buen trabajo, hijo. All Might pensó mientras se relajaba en la sala de profesores mientras era Serger, que estaba con dos, Adela, tenía muchos pensamientos en su mente mientras veía la exhibición que Halo había hecho. ¿Realmente la cagué, no? Pensó mientras Halo seguía arrojándole en la cara el fracaso que era Serger cometió cada vez que hacía hazañas asombrosas. Los estudiantes de 2A estaban apoyando a Todoroki, que había comenzado a llorar mientras veía a su padre pelear en la batalla. Su padre había comenzado a mejorar en los últimos meses por alguna razón y cree que se debe a obtener el puesto número 1 y la presión de eso, pero no lo sabía con certeza. Bakugo se sentó allí en el sofá mientras miraba la televisión y pensaba profundamente. No, Izuku me dejó en el polvo, no. Bakugo pensó mientras mejoraba con todas sus sesiones con Hound Dog y se dio cuenta de lo jodido que estaba y lo horribles que eran sus acciones. Realmente odiaba a sus antiguos maestros por la mierda que le permitían hacer, ya que su mente asumía que todo estaba correcto ya que las figuras de autoridad en su vida nunca lo corregían y le decían que estaba equivocado. Sin embargo, mientras todo eso sucedía, hubo movimientos en la oscuridad ya que Shigaraki y su liga intentaban ganar un callejón para ellos mismos, pero no tenían mucha suerte.
El individuo que intentaban reclutar resultó ser un gigante de un solo ojo, ya que el monstruo seguía la voluntad de All for One y Shigaraki tenía que demostrar sus habilidades para heredar la autoridad del maestro de los gigantes. Como tal, la liga comenzó una pelea para tratar de derrotar al gigante y han estado fallando. Habían pasado unos meses más desde el ataque del Nomu llamado Or, y la destrucción que el Nomu había causado. Todo parecía tranquilo, pero Izuku sabía que no era así, ya que siempre hay calma antes de la tormenta, y esto se sentía como la calma antes de la tormenta. Se alegró de seguir impulsando su entrenamiento y estaba impulsando su control más cada día, ya que ahora tenía el 90% de control de One for All. Sin embargo, algo más sucedió en los últimos meses, ya que ganó otro quirk una vez más. Izuku Midoriya, también conocido como Halo, obtuvo el quirk llamado Black Whips, que era una perra para obtener el control en los puntos de vista de Izuku. El cuarto usuario de quirk le advirtió a Izuku que el quirk a veces tenía mente propia y que el quirk se controlaba a través del corazón de Izuku y reaccionaba en función de sus emociones. Como tal, Izuku necesitaba dominar el control de su propio corazón. Mientras Izuku pasaba tiempo aprendiendo a controlar el látigo negro, había fuerzas moviéndose por la oscuridad de Japón. Esas fuerzas pertenecían a la Liga de Villanos, pero también pertenecían a un ejército que se creía desaparecido desde hacía mucho tiempo. Estas otras fuerzas eran el Ejército de Liberación de Meta, que actualmente estaba instigando un conflicto con la Liga de Villanos, ya que querían acabar con la Liga, ya que creían que estaban atrayendo demasiada atención del propio Ejército de Liberación de Meta y no querían que se opusieran al MLA a largo plazo. Como tal, habían secuestrado a Grian, que manejaba toda la información de la mayoría de las personas. Aunque Gren se negó a hablar sobre sus clientes, aún así la sacaron de su teléfono a pesar de que había tratado de borrar toda la información de sus clientes. Como tal, el Ejército de Liberación de Meta envió a la Liga una invitación a la ubicación de MLA a pesar de que habían estado luchando para obtener el control del gigante conocido como Gigantomachia. Necesitaban lidiar con el Ejército de Liberación de Meta ya que no querían perder a Grian ya que había hecho tanto por la Liga. Como tal, abandonaron sus intentos de obtener el control de Gigantomachia, a quien notaron que le faltaba un ojo del que el médico se negó a hablar, lo que les preocupó por alguna razón. El médico les había dicho cuando pidieron por primera vez que no hablaran de eso frente a Gigantomachia o se arriesgaban a que los matara de inmediato debido a su enojo por la situación. El médico también les había advertido que si no podían hacer que Gigantomachia se sometiera, entonces deberían renunciar a sus planes ya que la persona que había causado el daño se opondría a ellos, aunque se negó a decir quién lo hizo. Avanzando, Shigaraki y la Liga hicieron que el doctor los teletransportara a una colina fuera de la ciudad hacia la que se les dijo que se dirigieran. Esta ciudad no era otra que la sede del Ejército de Liberación de Meta, Ciudad de Ica. Esta era una ciudad bastante grande que tenía una torre en el centro donde el líder del grupo enemigo Redestro los estaba esperando a todos. Es hora, dijo Shigaraki mientras guiaba al grupo colina abajo hacia la ciudad, donde se encontraron con un prohéroe que estaba bajo el control del MLA. Pronto habían recorrido aproximadamente un cuarto del camino hacia la ciudad cuando de repente sucedió algo. El grupo fue recibido por Trumpet y Curious. Goku confirmó que la ciudad de Deika era un distrito liberado donde la mayoría de los residentes, incluidos los héroes, se alineaban con el Ejército de Liberación. Luego anunció el inicio de la celebración del renacimiento del Ejército de Liberación de Meta. Esto dio inicio a la guerra sin que los héroes reales lo supieran, ya que el escenario estaba preparado y la primera batalla a gran escala había comenzado. En cuestión de segundos, un grupo de ciudadanos comunes y corrientes locales comienza a atacar a los villanos con sus propias peculiaridades. Mientras luchan, Twice exige la ubicación de Hiranakoku, quien dijo que el corredor de información estaba con el líder Redestro en la torre. Shigaraki gruñe mientras mata a varias personas sin siquiera parpadear y ordena a su liga que comience a abrirse camino hacia la torre, pero cuando Toga comienza a avanzar, es atacada por Chitose Kizuki, quien comienza a luchar con ella y termina comenzando a separar la liga en batallas individuales. Las batallas se desatan por toda la ciudad mientras los miembros individuales de la liga luchan contra los miembros del Ejército de Liberación de Meta y en una batalla, Toga termina matando a Chitose, donde escucha la declaración final sobre su vida. Me encanta convertirme en la gente que amo, dijo Toga mientras Chitose y sus seguidores caían muertos debido a las heridas que Toga les dio. La muerte de Chitose fue informada a Redestro, quien estaba viendo todas las peleas que ocurrían en su torre con el corredor de información a su lado.
Red Destro dijo que la liga iba a perder ya que tenían acceso limitado a los Nomu en sus creencias, pero lo que no sabía era que Shigaraki estaba experimentando un cambio a medida que sus recuerdos comenzaban a resurgir de su pasado. Su pasado como Tenko Shimura, y a medida que estos recuerdos volvían, su quirk comenzó a liberarse del trauma que había sufrido cuando era joven. Mientras esto sucedía, otro miembro estaba experimentando un cambio debido al trauma de su quirk. A Twice, uno de los miembros de la MLA, le rompió el brazo, lo que le demostró que no era un doble. Como tal, Twice conquistó a sus demonios y lanzó su contraataque, amenazando al ejército de liberación con el verdadero poder de su quirk mientras hacía un ejército masivo de sí mismo. Twice crea clones que se duplican entre sí sin fin hasta que hay un ejército entero de ellos. Infinite Doubles. Sadman's Parade inunda las calles de Deika con clones de Twice. Red Destro observa desde la torre con asombro y se sorprende al ver que uno de los planes de Skeptic falla. Pronto las batallas continúan y finalmente, después de una larga pelea, un doble de Twice llega a la torre del Metal Liberation Army y se enfrenta a Red Destro. Me sorprende que hayas llegado hasta aquí. Tenía muchos hombres vigilando esta torre, dijo Red Destro mientras miraba a Twice, que estaba de pie en el ascensor. Sin embargo, Red Destro no sabía que Twice también había hecho clones de toda la liga y estaban en la torre con él mientras intentaban atacar a Red Destro. La mayoría de ellos fueron aniquilados debido al don de Red Destro, pero un doble de Twice y Shigaraki sobrevivieron. Red Destro le preguntó a Shigaraki cómo se podía comparar la liga con la historia de la liberación, pero Shigaraki ignoró al hombre por una sencilla razón. Vio su verdadero cuerpo afuera y supo lo que probablemente haría su cuerpo principal. El doble de Shigaraki le dijo al doble que hiciera una gran cantidad de clones para que Hiran sobreviviera, y justo cuando dijo eso, vio que su cuerpo real tocaba la torre del edificio y lo destruía mientras todo se derrumbaba. El polvo pronto se disipó cuando Shigaraki, Hiran, un doble y Red Destro estaban allí. Pronto, la batalla entre Red Destro y Shigaraki comenzó cuando Shigaraki destruyó el suelo, pero rápidamente fue dominado por la habilidad meta de estrés o quirk del gran comandante. A medida que la batalla se calienta, Red Destro rompe la mayor parte de la mano de Shigaraki, pero eso hace que la cabeza de Shigaraki se llene de recuerdos de su familia y en ese momento sus actividades de quirk con solo usar 2 dedos, lo que rompe el control sobre él. Mientras seguían luchando, un nuevo individuo llega a la ciudad y Red Destro es advertido de esto. Le dijeron que la liga tenía un monstruo al acecho ya que nunca habían jugado todas sus cartas. El gigante que llegó no era otro que Gigantomachia, quien se abrió camino a través de la ciudad de Deika. Gigantomachia todavía estaba enojado por haber perdido su ojo y el médico había engañado al gigante para que fuera a ayudar diciendo que el hombre que le había quitado el ojo había sido visto en esa ciudad luchando contra el sucesor de All for One. Como tal, Gigantomachia siguió un camino de destrucción, pero Red Destro, que estaba perdido contra el Shigaraki completamente despierto, no sabía qué pensar con respecto al ángel de la muerte recién coronado. Entonces comenzó cuando todo se detuvo, cuando Shigaraki combinó su sed de sangre con la felicidad y desató su quirk a su máxima fuerza y borró la mayor parte de la ciudad en minutos. En el centro estaba Shigaraki con Red Destro rodeando al ejército de la liga. Esta acción hizo que Gigantomachia reconociera a Shigaraki como el verdadero sucesor de All for One ya que ganó una guerra y destruyó todo lo que se le opuso. Pronto pasó una semana y se filtró una historia falsa a los medios de comunicación de Red Destro, ya que fue un ataque de villanos y los ciudadanos de la ciudad respondieron al llamado del deber para defenderla. Dentro de una gran mansión, cada uno de los miembros de la Liga de Villanos se recupera y cena sushi. Skeptic los lleva a todos bajo tierra, donde Red Destro se dirige a sus seguidores. Anuncia que la MLA está renaciendo bajo el liderazgo de Tomura Shigaraki, alguien que es verdaderamente la manifestación de sus creencias. Las fuerzas conjuntas de la MLA y la Liga de Villanos pasan a llamarse Frente de Liberación Paranormal. A Tomura se le asignan 9 tenientes formados por sus aliados y los altos mandos del antiguo Ejército de Liberación. Tras el anuncio, Tomura se pone en contacto con el Dr. Ujiko, quien acepta concederle el poder que desea. Este fue el nacimiento y el comienzo de la guerra que tendría un gran impacto en el mundo, ya que llamaría la atención de todos. Mientras todo esto sucedía, Izuku Midoriya, también conocido como Halo, estaba sentado en su habitación meditando como de costumbre, ya que quería relajarse después de leer las noticias durante el día cuando escuchó que una ciudad entera había sido aniquilada. Izuku sabía que no eran algunos villanos al azar los que causaron tanta destrucción, no, era Shigaraki desatando todo su poder tal como Izuku Midoriya había temido que fuera posible del hombre.
Advirtió a su clase que la guerra había comenzado y contrarrestó la historia esa tarde. Le preguntaron si estaba seguro y asintió con la cabeza mientras hablaba. De hecho, Shigaraki finalmente ha desatado todo el potencial de su quirk de decadencia. Cuando llegue el momento, acabará con las ciudades para lograr su objetivo. En el futuro, si luchas contra él, no dejes que te toque, pero debes mantenerte en el aire para luchar contra él, ya que le impediría tocar el suelo para desplegar su quirk. Dijo Izuku y todos estuvieron de acuerdo con su evaluación y comenzaron a prepararse para lo peor, ya que todos sabían que el futuro se decidiría pronto. Mientras Izuku se sentaba en su cama a meditar, se dio cuenta de que tenía el 90% de control de su quirk y podía alcanzar el 100% si realmente era necesario, pero también tenía un control decente del látigo negro y el flotador. Izuku sabía que necesitaba ese último espacio en el poder para obtener el 100% antes de enfrentarse a Shigaraki porque sentía que toda la situación iba a empeorar. Izuku había estado exigiendo a su cuerpo lo mejor que podía para lograr esa última brecha en el poder desde que vio las noticias sobre Shigaraki acabando con una ciudad entera. Como tal, pasaba casi todo su tiempo en el gimnasio cuando podía, pero pronto recibió una llamada telefónica de la comisión que lo confundió ya que ninguno de los dos bandos se agradaba. Izuku dejó de entrenar y se sentó a atender la llamada telefónica. La contestó y comenzó a hablar. «Soy Halo, ¿qué puedo hacer por ti?», dijo Izuku y esperó al otro lado. La persona del otro lado no era otra que la señora presidenta de la comisión. «Halo, soy yo. Te llamo por la Liga de Villanos. Necesito verte en persona para esta reunión, ¿puedes venir a la comisión de inmediato?», preguntó Izuku. Miró la hora y habló. «Puedo llegar allí en aproximadamente 40 minutos si uso mis dones en lugar de tomar el tren. Déjame ir a limpiarme de mi entrenamiento y comenzaré a dirigirme hacia allá, pero ¿te importa si llevo a Gran Torino ya que ha estado en el caso de la liga?», Izuku preguntó y ella confirmó que lo llevaría también ya que lo iban a llamar para que llegara de todos modos. Como tal, la llamada terminó e Izuku corrió a los dormitorios rápidamente y comenzó a cambiarse. Izuku había llamado a Gran Torino durante su carrera y le contó sobre la reunión con la comisión y le dijo que se preparara y lo esperara en la sala común. Unos 10 minutos después, Izuku estaba limpio y con su traje de héroe. Todos le preguntaron a dónde iba, ya que no sabían de ninguna misión ni Izuku normalmente tenía patrullas los sábados por la tarde. Izuku los miró a todos y suspiró. Como les dije a todos antes, Deika City fue el inicio de la guerra. La comisión me llamó por la liga. Supongo que han descubierto su ubicación o hechos muy perturbadores que tendrán impacto en la guerra, ya que normalmente me envían la información ya que Gran Torino y yo lideramos el caso. Como tal, les haré saber a todos lo que descubra cuando regrese, pero, solo estén preparados porque temo que podamos comenzar la guerra pronto. Estoy contento de haber llevado mi control al 95% en el último mes y medio», dijo Izuku y todos asintieron con la cabeza en señal de comprensión mientras veían a Izuku y Gran Torino irse. Gran Torino se subió a la espalda de Izuku ya que podía ir mucho más rápido que Gran Torino ya que Izuku combinaría flotación y One for All al 95% lo que le otorgaba a Izuku una velocidad mucho más rápida que la máxima de All Might. A los pocos momentos de despegar estaban en el aire y mientras volaban Gran Torino habló. «Esto me recuerda a los tiempos con Nana. Niño, sé que Shigaraki es su nieto, pero si llega al punto de quiebre, tendrás que matarlo para asegurarte de que lo detengan si no se va en silencio. ¿Entiendes?», preguntó Gran Torino mientras iban por el aire. Izuku guardó silencio pero asintió con la cabeza. Izuku sabía que no quería matar a Tenko Shimura si podía evitarlo, pero también sabía que podrían no tener una oportunidad al final. Unos 15 minutos después llegaron al edificio de la Comisión de Seguridad Pública e Izuku se dio cuenta de que habían llegado unos 20 minutos antes de lo que había planeado. «Bueno, realmente he llegado mucho más rápido de lo que pensaba. Les dije que llegaríamos en 45 minutos, pero solo tardaron 25, dijo Izuku y Gran Torino se rió entre dientes por la velocidad a la que iban, ya que le recordaba cada vez más a su juventud, cuando también podía ir rápido, pero con la edad, disminuyó un poco la velocidad. Ambos caminaron hasta el edificio y entraron. Después de unos segundos, fueron recibidos por un empleado de la asociación y les preguntó si necesitaban ayuda. «Estoy aquí para una reunión con la presidenta de la comisión. Llegué un poco antes de lo previsto, pero ella ya debería estar esperándome. ¿Puede informarle de mi llegada?», dijo Izuku y el hombre sacó su teléfono e hizo una llamada. Después de unos minutos, asintió con la cabeza y colgó el teléfono.
Por favor, síganme y los llevaré a la sala de reuniones, dijo el hombre y pronto Izuku y Gran Torino fueron llevados a una sala de reuniones que tenía a Hawks dentro, lo que nos sorprendió mucho a Izuku. Izuku y Gran Torino se sentaron y pronto entró la presidenta y Hawks se puso de pie y la saludó. Luego se volvió hacia Izuku y Gran Torino, lo que sorprendió a Hawks de que no se levantaran para saludarla. Hola, señora presidenta. Supongo que Hawks descubrió algo en su misión de espionaje en la liga. Preguntó Izuku y Hawks se atragantó con su bebida sorprendido de que Izuku lo supiera. De hecho, pero ahora se llama Frente de Liberación Paranormal desde que la Liga de Villanos se fusionó con el Ejército de Liberación Meta. Es por eso que te llamaron aquí, ya que no necesitábamos que interceptaran las comunicaciones y sabiendo que ahora lo sabemos, dijo el presidente de la comisión. Izuku se tensó por lo que escuchó y puso la cabeza sobre la mesa mientras suspiraba. No es sorprendente que el Ejército de Liberación Meta todavía estuviera presente, honestamente. Con lo peculiar que se había vuelto Japón y la comisión solo lo alimentó, era solo cuestión de tiempo antes de que esa organización reapareciera. Entonces Shigaraki ahora tiene un ejército en sus manos y una gran cantidad de fondos, eso es simplemente jodidamente encantador. Dijo Izuku y Hawks se quedó sentado allí en estado de shock por cómo Halo estaba hablando frente al presidente de la comisión. Lamentablemente, la cosa empeora. Según la información que ha obtenido Hawks, parece que hay un médico que puede concederle más poder. El proceso ya ha comenzado y estamos buscando la ubicación mientras hablamos, pero se realizará en 4 meses, lo que significa que solo nos quedan aproximadamente 2 meses y medio. Necesitamos atacarlos en el momento en que encontremos su ubicación. Sin embargo, no se sabe qué poder está obteniendo, dijo el presidente de la comisión, pero tanto Izuku como Gran Torino palidecieron ante lo que oyeron. Sus pensamientos se dirigieron directamente a All for One sobre el poder otorgado a Shigaraki como heredero de All for One. Hawks y el presidente se dieron cuenta y les preguntaron qué pasaba. Mierda, All for One realmente jugó el juego largo ahora, ¿no? El bastardo probablemente le está pasando una copia de su quirk a Shigaraki y terminará saliendo de la prisión si Shigaraki puede obtener suficiente poder, lo que significará nuestra perdición, ya que luchar contra un individuo con el poder de All for One es bastante difícil, pero 2 es suicida. Mierda, dijo Izuku y Gran Torino asintió con la cabeza porque no le gustaba hacia dónde iba esto. Preguntaron qué querían decir, así que explicaron más sobre qué era exactamente el quirk de All for One y que si Shigaraki estaba obteniendo un nuevo poder, lo más probable es que fuera una copia o versión del quirk de All for One, que realmente sería el único poder adecuado para Shigaraki si realmente quería más poder. Hawks palideció ante lo que escuchó y también lo hizo el presidente de la comisión. Pronto la reunión llegó a su fin y se les informaría de cualquier nueva información una vez que se obtuviera. Izuku y toda su escuela también estaban en alerta, ya que se decidió que cualquiera que tuviera licencias provisionales haría estudios por orden de la comisión para darles experiencia antes de que sucedieran las grandes batallas. Izuku sabía que iría directamente a entrenar una vez que regresara a la escuela, pero decidieron hacer una parada en Oa antes de regresar a Shiketsu. Sin embargo, Izuku le envió un mensaje de texto a Inasa y le advirtió que todos deberían entrenar en cualquier momento libre, ya que explicaría por qué cuando regresara, probablemente tarde en la noche o la mañana siguiente. Inasa dijo que pasaría el mensaje y haría que todos los que estuvieran libres se unieran a él en un entrenamiento grupal. Izuku y Gran Torino llegaron a la UA y pasaron sus tarjetas que les permitirían entrar y se dirigieron a los dormitorios del personal. Izuku notó que la gente todavía estaba fuera de casa ya que el toque de queda para los estudiantes de la UA aún no había llegado. Gran Torino e Izuku entraron en los dormitorios del personal y buscaron a Nezu All Might, pero no encontraron a ninguno, aunque encontraron a Black King, quien preguntó por qué estaban en la UA. ¿Dónde está Nezu All Might?, preguntó Izuku de inmediato y dijo que en los dormitorios 1A, ya que todos estaban disfrutando de su tiempo con la niña llamada Eri de la incursión de Shie Sasuke. Izuku recordó sobre ella y la salvó. Izuku ha estado ocupado en cualquier parada en la UA para visitarla. Ambos entraron a los dormitorios 1A para encontrar a todos en las salas comunes mientras se divertían y estaban organizando una fiesta de cumpleaños para ella. Oh, deben haber descubierto su cumpleaños, pensó Izuku mientras caminaba hacia ellos cuando Eri lo notó y sus ojos se abrieron mientras corría hacia él llamándolo, lo que los confundió a todos hasta que lo vieron. Todos se sorprendieron al ver a la estrella en ascenso Halo y al anciano que normalmente siempre está con él. Hola Eri, ¿cómo has estado?, preguntó Izuku con una sonrisa en su rostro.
Eri simplemente lo abrazó y le preguntó por qué no lo visitó antes. Lo siento Eri, he estado ocupado entrenando y preparándome para algo que se avecina, dijo Izuku mientras la abrazaba y la levantaba. Ella le preguntó si podría visitarla más a menudo e Izuku dijo que no lo sabía con toda honestidad. Intentaré pasarme por allí si puedo, pero en el futuro habrá mucho trabajo para todos, dijo Izuku y ni a Nezu ni a All Might les gustó la redacción de esa declaración. Izuku la tomó y la sentó en un sofá mientras Nezu se acercaba a él y se sentaba en el brazo del sofá mientras All Might también se sentaba cerca. Sin embargo, todos los demás estaban en silencio y solo observaban la interacción, pero Izuku rompió el silencio mientras trenzaba el cabello de Eri, ya que ella se lo pidió. Nezu, deberías recibir una llamada esta noche o dentro del próximo día o así de la comisión. Está comenzando, dijo Izuku, lo cual fue tan siniestro para todos en la habitación cuando vieron a Nezu y All Might congelarse y sus ojos abrirse. Recibirás la mayoría de los detalles de la comisión, pero para darte una idea de lo que enfrentamos, dijo Izuku mientras le pasaba una nota a Nezu que tenía los detalles importantes y los ojos de Nezu se abrieron aún más. ¿Cuándo crees que sucederá? Preguntó Nezu e Izuku se encogió de hombros. Estamos tratando de encontrar su ubicación, pero independientemente de eso, nos estamos quedando sin tiempo. Espere que comience en 2 o 5, si entiende lo que quiero decir. Dijo Izuku y Nezu asintió con la cabeza y le agradeció la advertencia. Pronto pasó la noche y All Might se acercó a Izuku, quien se había mudado a un lugar solo con Gran Torino. Papá, sabemos lo que planea All for One ahora. Está pasando su Kuirka Shigaraki mientras hablamos y probablemente conseguirá que Shigaraki lo saque de la prisión, lo que significa que 2 All for One lucharán. Quiero evitar matar a Shigaraki, pero no sé si eso será posible una vez que tenga Afo, ya que la destrucción será mucho peor que la última ciudad que devastó. Dijo Izuku y All Might asintió con la cabeza. Solo puedes prepararte para lo que sabes y lo que crees que sucederá. Solo sigue tu corazón, pero debes saber que incluso un héroe debe matar cuando no se presenta otra opción. Dijo All Might mientras estaban allí mirando a Eri disfrutar de su fiesta de cumpleaños. Izuku se preguntó si habría momentos pacíficos como este en el futuro una vez que la guerra haya sucedido. Izuku había regresado hacía mucho tiempo a la preparatoria Shiketsu y la escuela y los estudiantes habían comenzado a prepararse para la próxima guerra. Incluso Oa había entrado en una especie de modo de bloqueo y había estado instruyendo a los estudiantes sobre qué hacer en situaciones de combate a gran escala y reduciendo, ya que estaban seguros de que habría mucha muerte y sangre en el futuro cercano. Izuku había advertido a su clase con los detalles más directos de lo que sucedió con el surgimiento del Ejército de Liberación Meta que se había combinado con la Liga de Villanos. Izuku no les iba a mentir y decirles que el futuro sería fácil, no, Izuku les dio la dura y fría verdad. Sin embargo, Izuku se sorprendió por sus acciones, ya que una vez que Izuku terminó, se encontró con un nuevo eslogan que estaban difundiendo por la escuela para reemplazar al anterior. El eslogan era Somos resilientes. Ya que era una conexión con el eslogan de héroe de Izuku de ser el héroe de la resiliencia. Halo. Izuku estaba orgulloso de lo lejos que había llegado su clase en su entrenamiento y estaba contento de haber venido a la preparatoria Shiketsu en lugar de quedarse en la UA. Izuku los miró a todos esa noche cuando regresó a los dormitorios y les dijo que era hora de que la preparatoria Shiketsu subiera al escenario como la escuela heroica más destacada de Japón. Pronto pasaron los meses y la guerra había llegado. La comisión había reunido una gran fuerza de héroes que iniciarían la incursión en las ubicaciones del Frente de Liberación Paranormal. Había múltiples ubicaciones en todo el país que debían ser atacadas para garantizar que el Frente de Liberación Paranormal fuera derrotado. Los estudiantes de la UA iban con la primera división de héroes que estaban siendo liderados por Endeavor ya que él era el héroe número 1, mientras que Shiketsu en realidad lideraría la segunda división bajo Halo e Inasa a quienes se les otorgaron licencias heroicas completas. La razón por la que se les otorgaron fue para ayudar a asegurar el futuro después de la guerra, ya que toda esta guerra sería su debut en cierto sentido para todo el mundo. La ubicación de Shigaraki estaba más cerca de la primera división, por lo que se les asignó detener sus mejoras en cierto sentido antes de que despertara con sus nuevos poderes. A Halo se le dijo que intentara terminar rápidamente la segunda base principal de la Fuerza del Frente de Liberación Paranormal que estaba en el oeste de Japón para que pudiera transferir el liderazgo al director de Shiketsu, Sou, también conocido como el Rey Rojo. Después de la transferencia de liderazgo, debe reforzar la primera división y detener a Shigaraki si no pudieron evitar que despertara.
Como tal, los planes de guerra se terminaron y sus fuerzas se reunieron. Izuku estaba sentado en la sala común de los dormitorios 2A de Shiketsu mientras esperaba la llamada para reunirse, ya que la preparatoria Shiketsu estaba siendo utilizada como escenario para su lado de la guerra. En sus manos estaba su licencia de heroísmo e Izuku suspiró. ¿Por qué la cara, hermano?, preguntó Inasa mientras se sentaba frente a Izuku, lo que hizo sonreír a Izuku al ver a su hermano en todo menos sangre. Pensé que pasaría un tiempo más antes de recibir mi licencia, pero aquí estamos. Ambos la tenemos debido a que la guerra toca a nuestras puertas y nos han dado la opción de regresar a la preparatoria Shiketsu después de la guerra o no. Me pregunto cuántos de nosotros quedaremos al final de esto, que es mi mayor preocupación. Me he vuelto tan cercano a esta clase que no quiero ver a ninguno de los muertos al final de esto. Izuku dijo con una voz llena de dolor e Inasa asintió con la cabeza. Ninguno de los dos quería que sus amigos, que consideraban familia, murieran en esta guerra. Solo podían esperar que la primera división detuviera a Shigaraki antes de que obtuviera todo el poder de All for One, de lo contrario, Izuku estaría en una lucha por su vida y ambos sabían que Inasa y la clase estarían detrás de él para ayudarlo contra el poder abrumador. Solo podemos ser resilientes en nuestros métodos y seguir adelante. Al menos nuestras familias han sido llevadas a los búnkeres de la preparatoria Shiketsu, así que no tenemos que preocuparnos por ellas y solo nos concentramos en no morir en el campo de batalla, dijo Inasa e Izuku asintió con la cabeza, pero luego lo escucharon por el intercomunicador del otro lado del campus. Todos los héroes asignados a la segunda división fueron llamados a reunirse. Ambos se levantaron y se dirigieron hacia el estadio del torneo donde todos se estaban reuniendo, ya que podían verlo lleno de héroes. El director de la preparatoria Shiketsu llamó la atención de todos y luego le pasó el micrófono a Izuku. Izuku respiró hondo y miró a los costados mientras su clase se reunía a su lado. Gracias a todos por venir aquí hoy. Como la mayoría de ustedes saben, nos reunimos para librar una guerra contra el Frente de Liberación Paranormal, que son las fuerzas combinadas del Ejército de Liberación Meta y la Liga de Villanos. El Frente de Liberación Paranormal tiene múltiples bases principales, una de las cuales está cerca de nosotros en este lado de Japón. Nuestra división ha sido encargada de la destrucción de esta base y la captura de todos los miembros del Frente de Liberación Paranormal, pero les advierto ahora que esta no es una batalla típica de héroe contra villano. No, esta es una guerra que costará a ambos lados grandes cantidades de sangre. Sé que la mayoría de ustedes asignados a esta división son graduados de la escuela secundaria Shiketsu y lo hice a propósito porque quiero que Japón sepa que la escuela secundaria Shiketsu también produce héroes increíbles. Que somos resistentes a la prueba del tiempo mismo, porque no importa las pruebas que enfrentemos, las superaremos incluso si no ocupamos un lugar alto en la clasificación de héroes, porque la clasificación no es lo que más nos importa. No, somos Shiketsu, somos héroes y somos resilientes, incluso frente a un miedo abrumador, ya que defenderemos nuestro país. Nuestras familias. Nuestros amigos. Nuestros amantes. Nuestra escuela es resiliente. Gritó Izuku y todos estallaron en vítores y comenzaron a corear el nuevo lema que ha estado circulando por la escuela y entre los graduados. Somos resilientes, somos resilientes. Somos resilientes, gritó la multitud gigante mientras todos se ponían de pie. Podías sentir el suelo vibrar debido a lo ruidosos que eran todos e Izuku levantó su mano en el aire con su dedo apuntando hacia arriba. División Shiketsu, muévete. Gritó Izuku con un solo grito para que sonara por encima de todos los que cantaban. Como tal, todos comenzaron a agruparse y a dirigirse a sus puntos de preparación para esperar la señal para atacar. Mientras esto sucedía, todos los estudiantes de UA que se habían unido a la batalla estaban con el grupo principal que estaba atacando la villa de la montaña Gunga, donde estaba estacionado actualmente el Frente de Liberación Paranormal. La mayoría de la clase estaba en el equipo de respaldo, mientras que algunos miembros formaban parte del escuadrón de ataque con los héroes, que incluían a muchos de los mejores héroes profesionales. Todos estaban nerviosos mientras esperaban que comenzara la batalla. Sin embargo, algunos de la clase, como Bakugo Katsuki y Shoto Todoroki, no estaban en la incursión a la villa, pero eran parte del equipo principal que iba a atacar el hospital con Endeavor, Eraserhead y muchos otros héroes. Gran Torino también habría sido asignado a este equipo, ya que Izuku quería actualizaciones sobre lo que estaba sucediendo en ese lado de la guerra, por lo que sabía que tan pronto debía estar allí. Sin embargo, pronto se dio la orden de atacar cuando ambas ubicaciones del lado de los héroes de la guerra se movieron para atacar al mismo tiempo.
Sin embargo, muchas personas no estaban preparadas para el nivel de destrucción que se causaría en esta guerra y muchos perderían la esperanza antes de que se restableciera nuevamente, pero hasta entonces, aventurémonos en la sangre y la muerte mientras vemos el comienzo de la guerra más grande de Japón desde los disturbios de Quirk en el amanecer de los tiempos. La guerra había comenzado y todos los héroes que formaban parte del esfuerzo bélico se habían puesto en marcha para sus batallas individuales. Izuku y Nasa lideraban la segunda división que se dirigía actualmente hacia la segunda base principal de la ubicación del Ejército de Liberación Paranormal. En general, esta base tenía una gran cantidad de fuerzas, pero también lo hacía el lado de los héroes de la segunda división, pero era una cuestión de fuerza de voluntad y determinación lo que decidiría qué lado ganaría la guerra, porque incluso un individuo abrumadoramente poderoso perdería una guerra contra miles debido a los límites humanos. Como tal, era hora de ver quién tenía una voluntad y una determinación más fuertes, ya que los dos bandos terminaron enfrentándose en el área del bosque profundo donde se encontraba la base. Izuku había enviado un gran golpe de presión de aire antes de que alguien de su lado llegara al área. Esto se hizo debido al poder abrumador que podía impulsar y para darle un impulso moral a su lado, ya que en el momento en que la presión del aire se conectó con el suelo, se pudieron ver todos los árboles en el aire siendo aniquilados y expulsados, lo que reveló la ubicación de la base del Ejército de Liberación Paranormal. De esta manera tendrían una visión más clara de la base y también eliminaron una buena parte de los villanos, aunque algunos se estaban levantando ya que la destrucción fue absorbida por todos los árboles. Somos resilientes, gritó Izuku mientras lideraba las fuerzas hacia el enemigo, mientras los héroes se dispersaban para rodear a las fuerzas enemigas lo mejor que podían. Ahora, mientras esto sucedía, los héroes de la primera división también estaban en movimiento en dos ataques separados. Un ataque fue liderado por Endeavor con algunos otros héroes que se movían por el hospital donde estaba el doctor y donde se informó que estaba Shigaraki. Mientras los héroes se movían por el hospital, se tropezaron con el doctor que los miró y se asustó porque sabía que lo sabían solo por la apariencia de las cosas y solo se confirmó cuando Endeavor habló. Sus crímenes terminan aquí, doctor, dijo Endeavor mientras los héroes comenzaban a caminar hacia él, pero el doctor corrió hacia el sótano donde tenía todos sus Nomu. Mientras esto sucedía, los otros héroes de la primera división estaban en la otra ubicación y también estaban comenzando su pelea. Estaban atacando la villa de la montaña donde se encontraba la otra mitad del Ejército de Liberación Paranormal para la base principal. Esta batalla fue muy destructiva ya que todos los Quirks estaban siendo disparados desde ambos lados, pero los héroes habían atacado primero y habían asestado un golpe engañoso que les permitió ingresar a todas las salidas posibles que el Ejército de Liberación Paranormal podía tomar para escapar de la instalación subterránea y la mansión en sí también se rindió. Esto significaba que los héroes solo tenían que empujar hasta el final y arrestar a todos los villanos que pertenecían a la organización para asegurarse de haber derrotado a esta base. Sin embargo, no todo iba según lo planeado porque si saltamos hacia el prohéroe Hawks que actualmente estaba luchando por su vida mientras luchaba contra Twice y Dabi, pudimos ver el daño que Hawks había sufrido en la batalla. Twice estaba en sus últimas piernas, pero Hawks también estaba gravemente dañado ya que Dabi había desperdiciado sus alas, que eran su principal forma de combate. Mientras Twice huía para ir a tratar de ayudar a los demás, Hawks terminó matando al verdadero Twice, pero eso dejó un único clon de Twice. Hawks decidió dejarlo ir ya que moriría tarde o temprano sin el cuerpo real y también tenía sus problemas con Dabi. Dabi estaba cerca de acabar con Hawks cuando Dark Shadow se lanzó contra él y le impidió asestar el golpe final. Fumikage Tokoyami llamó a Hawks para ver si todavía estaba vivo y de hecho lo estaba. Ahora bien, mientras la situación con los halcones mejoraba, también estaban sucediendo muchas otras cosas. Por ejemplo, un gigante estaba sentado y esperando mientras escuchaba su radio, ya que quería escuchar las órdenes de su maestro para ponerse en movimiento. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que la orden llegara cuando Shigaraki se había despertado. Los héroes del hospital no pudieron evitar que despertara y muchos murieron en el momento en que se despertó debido a que activó su Quirk de descomposición mejorado, lo que le permitió alcanzar un rango mucho más amplio que el que solía tener. Su anterior Quirk solo podía descomponer el objetivo que había tocado directamente, pero con esta versión pudo propagar la descomposición a cualquier cosa que tocara lo que había tocado primero, lo que resultó en que todo el hospital y la ciudad circundante fueran arrasados.
Héroes como Eraserhead, Present Mic y muchos otros tuvieron la suerte de escapar gracias a la ayuda de otros, pero también hubo muchos perdidos y muertos debido al nivel de destrucción que había hecho Shigaraki. Sin embargo, el doctor ahora estaba muerto ya que Eraserhead había borrado el quirk del hombre, lo que terminó matando al anciano, pero habían obtenido información valiosa como el hecho de que el quirk dentro de Shigaraki, All for One, era el original, ya que el doctor le había devuelto una versión replicada a All for One. Aunque ninguno de ellos sabía las implicaciones de lo que eso significaba, ya que ninguno de ellos sabía los efectos que tenía transmitir un quirk a otra persona debido a que los usuarios anteriores de dicho quirk se implantaban en la mente del nuevo usuario. Como tal, un eco de All for One ahora estaba dentro de Shigaraki, que lentamente se estaba apoderando de Shigaraki. Ahora, mientras todo esto sucedía, el gigante conocido como Gigantomachia que había estado esperando su orden ahora estaba en movimiento ya que estaba empezando a crecer en tamaño ya que quería llegar a su amo y evitar que alguien le hiciera daño. Como tal, se abrió paso fuera de la parte subterránea de la villa de la mansión y estaba tratando de abrirse camino hacia el otro campo de batalla donde Shigaraki y los héroes como Endeavor estaban luchando actualmente. Sin embargo, Mount Lady había crecido en tamaño y estaba tratando de contrarrestar al gigante, pero estaba siendo empujada hacia atrás lentamente porque incluso ella no era lo suficientemente grande como para detenerlo por completo. Pronto, el monstruo llamado Gigantomachia se dirigía hacia su maestro Shigaraki y todos los héroes intentaron detenerlo, ya que sería un completo desastre si alguien como Gigantomachia entrara en las ciudades que estaban en el camino del monstruo, pero no importaba lo que hicieran, no podían detenerlo. Mount Lady fue arrojada e incluso Midnight había sido derribada debido a los miembros de la liga en la espalda de Gigantomachia. Sin embargo, había una cosa más que se interponía en el camino del monstruo y eran los estudiantes de UA a quienes Midnight les dijo que intentaran derrotar al monstruo poniéndolo a dormir con químicos si podían introducirlos en su cuerpo. Como tal, Yaoyorozu tomó la iniciativa para los compañeros de clase que estaban con ella y apuntó a detener al gigante donde todos los héroes se quedaron cortos en detenerlo. Los estudiantes de la UA comenzaron plantando bombas que luego fueron movidas bajo tierra con el quirk suavizante del estudiante 1, Beijuzou Nenuki, quien movió las bombas bajo tierra y luego deshizo su quirk para endurecer el suelo mientras esperaban al monstruo. A medida que el gigante se acercaba cada vez más, Juzo, también conocido como Mudman, cambió el suelo mientras todos intentaban arrojar los contenedores químicos a su boca, pero la liga los detuvo en cada intento que intentaron hacer. Otros intentaron evitar que la liga los bloqueara, pero simplemente siguieron defendiendo su posición y rechazando los ataques de los estudiantes. Cuando fallaron, el gigante se puso de pie mientras lo sacaba del suelo parecido a arenas movedizas, pero antes de que pudiera escapar, detonaron las bombas que estaban bajo tierra que hundieron a Gigantomachia aún más en el suelo y justo en ese momento Mount Lady apareció de nuevo y comenzó a abrir la boca del gigante lo suficiente como para que pudieran introducir un contenedor de los productos químicos después de que Kirishima empujara a Asadio fuera del camino de un ataque mientras trepaba por el cuerpo del gigante. Una vez que estuvo lo suficientemente cerca, lanzó 2 contenedores de los cuales la liga solo detuvo uno. Esto significaba que ahora necesitaban esperar a que los químicos hicieran efecto, pero eso también significaba retrasar la partida del gigante. Yaoyorozu creó camiones a los que comenzaron a disparar para mantener al monstruo retrasado, lo que funcionó lo suficiente para que otros héroes llegaran y comenzaran a luchar contra el gigante, pero al gigante no le importó y comenzó a atacarlos a todos, sin dudarlo ya que quería llegar a su amo. Aunque estas no eran las únicas batallas que estaban sucediendo, ya que retrocedemos en el tiempo y nos dirigimos hacia la división Shiketsu que estaba siendo liderada por el héroe profesional Halo y su compañero héroe Galeforce. En este frente de batalla, mientras que todas las demás batallas en la villa y el hospital habían comenzado al mismo tiempo, fueron igual de destructivas, pero no por los villanos. No, los prohéroes y los estudiantes de la preparatoria Shiketsu sabían que no debían tomar a los villanos a la ligera, ya que su general Halo les había advertido de lo que estaba en riesgo. Les advirtió lo que estaba en juego. Como tal, entraron en esta pelea sin contenerse e incluso usaron una fuerza abrumadora para asegurarse de que los villanos frente a ellos no pudieran representar un desafío. No fueron a matar, por supuesto, ya que ese era el método de último recurso que no querían usar, pero no se contuvieron en sus golpes o ataques, ya que conectaron cada uno con la atención de noquear a alguien de un solo golpe, incluso si rompían muchos malditos huesos dentro del cuerpo del villano.
Sabían mejor, basándose en la advertencia que el general Halo les había dado en su encuentro con Gigantomachia, que los villanos estaban en esto para ganar, incluso si tenían que matar a todas las personas en su camino. Como tal, mientras que la primera división con Endeavor y el asalto a la villa estaban devastando a los prohéroes, hubo un poco menos de contundencia en sus métodos en algunos casos, lo que había demostrado ser su perdición si miraban hacia atrás, pero ahora mismo nos estamos centrando en Halo y sus hombres. Izuku se estaba abriendo camino hacia las secciones más profundas de las instalaciones subterráneas, mientras él y sus compañeros de clase destrozaban a cualquiera que se interpusiera en su camino. Izuku se alegró de haber advertido a sus compañeros de clase con mucha antelación sobre la posibilidad de que este día sucediera, ya que sus compañeros de clase eran mucho más fuertes debido al intenso entrenamiento en el que Gran Torino había convertido sus clases y, a veces, incluso se unían al entrenamiento extraescolar que Izuku e Inasa hacían con Gran Torino. Esto significaba que Izuku se movía con su clase como una máquina bien engrasada, ya que el director de la escuela hizo que Gran Torino enfocara una cuarta parte del entrenamiento como entrenamiento en equipo, como una clase completa contra otros estudiantes de los años superiores. Pero eso no era todo, ya que había un estudiante especial en la clase de Izuku que los hacía aún más fuertes, y este estudiante era Seta-Rea, cuyo nombre de héroe era Siren. Su don se llamaba Vocal Empower, que le permitía mejorar los dones y las habilidades físicas de aquellos que ella consideraba aliados mientras cantaba canciones. Esto significaba que mientras peleaban, ella estaba en medio de su clase, siendo defendida ya que no tenía habilidad ofensiva fuera de sus habilidades de combate sin peculiaridades que eran increíbles, pero su trabajo en este momento era empoderar a la clase para que pudieran trabajar más rápido y terminar la batalla lo antes posible, porque Izuku les había advertido que tenía un mal presentimiento de que el equipo de asalto del hospital probablemente no iba a detener a Shigaraki de despertarse, lo que los hizo a todos aún más decididos a terminar rápidamente para poder llegar a los otros campos de batalla. Justo en ese momento, Izuku y su clase habían llegado a la parte final de la instalación subterránea con algunos otros héroes detrás de ellos, mientras la mayoría todavía se abría paso a través de los niveles superiores. Izuku había hecho un agujero directamente en el suelo y en la parte más baja de la base de los villanos. Izuku miró a su alrededor y vio alrededor de 40.000 villanos que estaban reunidos. Dijeron que esta base era aproximadamente la mitad de toda la organización, ya que el Frente de Liberación Paranormal se estaba preparando para comenzar la guerra, pero atacamos primero. Izuku pensó mientras se volvía hacia los héroes que entraron con ellos. Oigan, sin ofender, pero aléjense de nosotros. Quiero que vigilen las salidas y eviten que se vayan. No quiero que se vean atrapados en lo que está a punto de suceder. Dijo Izuku, y parecían confundidos hasta que vieron a todos los villanos mirar a su alrededor confundidos y comenzar a lanzar sus dones al azar, lo que los confundió aún más. Realmente me encanta tu Quick Fog of War, ¿no es así, Fog, Inaga y Masaken? Dijo Izuku mientras se giraba hacia su compañero de clase que estaba sonriendo. Si todos recuerdan, este fue uno de los quirks con los que Izuku lidió en el festival deportivo que le hicieron ver sombras a su alrededor, pero nada más, ya que era como una densa niebla o niebla de guerra en un juego donde no puedes ver el resto del mapa sin ir a él. Sin embargo, el usuario tenía la opción de no afectar a sus propios aliados, lo que significaba que Izuku y su clase podían ver a todos los villanos, pero solo podían ver sombras a su alrededor, que incluían a sus propios aliados. Háganlos, facilítenos, mis amigos. Gritó Izuku mientras empujaba su pie contra el suelo y se lanzaba hacia las fuerzas del villano, mientras dejaba que el quirk del látigo negro recientemente adquirido saliera arrojando a los villanos en todas las direcciones. Dios, este quirk realmente tiene mente propia a veces. Pensó Izuku mientras podía sentir los látigos negros luchando un poco contra él. Recientemente obtuvo el quirk poco después de tener la reunión con el presidente de la comisión y, honestamente, se alegró de que hubiera llegado a pesar de que era un poco problemático de manejar. En general, le proporcionó un poco más de agilidad, ya que podía usarlo para cambiar de dirección más rápido que con flotar o incluso agarrar cosas o personas también. Como tal, se podía ver a innumerables personas siendo agarradas por los látigos negros que salían de ambas muñecas de Izuku, mientras permitía que el quirk actuara realmente libremente siempre que no tocara a nadie que él considerara un aliado en su mente, a lo que el quirk obedecía y tampoco mataba. Esto significaba que Izuku estaba peleando y golpeando a la gente, el látigo negro del don también lo estaba haciendo sin que Izuku realmente tuviera que dirigirla, a menos que quisiera algo directamente hecho por el don.
Se convirtió en una especie de acuerdo entre él y el Don para cooperar de esta manera y que lo dejaría volverse loco cuando no lo necesitara para hacer nada directamente. Los héroes que no eran parte de la clase de Izuku solo observaban a lo lejos mientras veían al general de la escuela secundaria Shiketsu y al general de la segunda división limpiar el piso de todos los villanos con su clase justo detrás de él. Fue aterrador, asombroso, glorioso y muchas otras emociones en sus mentes y corazones mientras veían a un ejército de 40,000 villanos en la sección subterránea de esta base siendo maltratado. También estaba el hecho de que los villanos también se estaban eliminando, ya que ya no podían distinguir quién era amigo o enemigo, ya que solo podían escuchar los gritos de sus propios aliados siendo derrotados. Esto continuó durante unos 15 minutos cuando Izuku de repente se detuvo de la nada e incluso Black Whip se congeló. Su clase lo miró y se preguntó qué sucedió mientras su rostro parecía estar preocupado por algo. Tenía razón, los primeros héroes en el hospital no pudieron evitar que Shigaraki despertara. Simplemente desperdició una buena parte de una ciudad entera y mucha gente. Maldita sea. Dijo Izuku y se preguntaron cómo lo sabía, pero momentos después recibieron un informe en sus comunicadores que informaba de la noticia de la primera división de que un ataque a gran escala había devorado una parte de la ciudad donde se informó que estaba Shigaraki. Unos momentos después, una gran cantidad de héroes de la segunda división llegaron al interior de la sección subterránea y vieron la devastación de los villanos. Más de la mitad de los 40.000 villanos estaban tirados en el suelo y parecía que solo unos 10.000 estaban en condiciones de contraatacar. Háganse cargo de estos villanos ahora. Tengo que irme en 5 minutos para que yo y mi clase podamos dirigirnos a la ubicación de la primera división en el hospital ya que la situación para ellos ha empeorado. ¿Me lo explico? Gritó Izuku y todos gritaron que entendían mientras atacaban a todos los villanos restantes. Inaga y Masaken, también conocido como Fog, mantuvo su quirk tanto como pudo, pero con la cantidad de personas involucradas en su quirk, se estaba volviendo un poco exigente para él mantenerlo. Como tal, toda la clase estaba acelerando sus peleas lo más rápido posible, ya que incluso al director Sou, el Rey Rojo, ni siquiera le importaba si terminaba matando a algunos villanos aquí y allá. El director sabía lo que significaba que Shigaraki estuviera despierto, ya que significaba que ahora tenía el poder de All for One, lo que significaba un desastre si Shigaraki también podía liberar al antiguo rey del inframundo All for One. El director no dudaba de las habilidades de Halo, pero no sabía si Izuku podría enfrentarse a dos All for One al mismo tiempo y ganar, ya que el poder de Izuku era actualmente un poco más fuerte que el poder principal de All Might. Incluso en su mejor momento, All Might no pudo salir ileso de una batalla contra All for One, lo que puso nervioso al Rey Rojo de que su estudiante peleara con dos de ellos. Pronto pasaron los 5 minutos y todos los villanos fueron derrotados dentro de la sección subterránea, mientras la lucha alrededor de toda la base estaba llegando lentamente a su fin. La niebla de guerra es realmente poderosa para el combate a gran escala como la guerra. Dios, me alegro de que esté de nuestro lado porque derrotar a estos villanos fue como tomar un cuchillo caliente para la mantequilla mientras acabábamos de atravesar sus filas. Izuku pensó mientras reunía a sus compañeros de clase. Izuku le dijo al director que ahora estaba a cargo ya que su clase se dirigiría a las otras batallas. El director dijo que enviaría todos los refuerzos que pudiera lo más rápido posible, ya que tenían bastantes aviones de transporte militar en espera en un aeropuerto cercano, ya que sabían que la segunda división probablemente aclararía su batalla primero debido al poder abrumador que Izuku personalmente tenía, pero también la fuerza que mostraba su clase. La comisión estaba, honestamente, haciendo una gran apuesta por la clase de Izuku en toda esta guerra debido a su poder como clase completa. Izuku asintió con la cabeza hacia el director y luego miró a Yasune Yamato, que tenía el don Kitsune. Abre el portal, le dijo Izuku mientras la clase había practicado bastante en viajar a través de él durante los últimos meses. Todos habían practicado viajar a través de él desde que el quirk de Yasune Yamato les hizo revivir sus peores recuerdos. Honestamente, había unido aún más a la clase, ya que se sentaban y hablaban sobre sus recuerdos, lo que ayudó a fortalecer la confianza y los lazos de la clase. Incluso Izuku habló mucho más sobre su pasado y todo lo que pasó por no tener quirk, lo que solo hizo que su clase lo siguiera aún más, desde que había llegado tan lejos. Somos resilientes, gritaron todos mientras entraban al portal para viajar más rápido y se dirigían hacia los otros campos de batalla. Fin del capítulo.